La camioneta de un conductor ebrio atropella a un perro de servicio en una tranquila intersección de Wilmington, Carolina del Norte. El impacto resuena como un disparo en la sofocante noche de septiembre. El animal, un pastor alemán de 4 años llamado Atlas, se desploma sobre el asfalto, con las patas traseras torcidas en un ángulo antinatural. El conductor no frena. No reduce la velocidad. Las luces traseras desaparecen en la curva. El motor ruge, dejando solo el olor a goma quemada y el gemido agudo y agonizante de un perro que durante 3 años había guiado a un veterano ciego a través de un mundo que ya no podía ver. El conductor, sin embargo, no tenía idea de que alguien lo estaba observando. Alguien que había rastreado objetivos móviles en las montañas de Afganistán. Alguien entrenado para memorizar rostros, matrículas y detalles tácticos en medio del caos de una crisis. Alguien cuya brújula moral no distinguía entre enemigos extranjeros y criminales locales que huían de la escena del crimen. Antes de comenzar, por favor cuéntanos desde dónde estás mirando y si esta historia te conmovió. Suscríbete a nuestro canal para recibir más historias sobre justicia y coraje. Marcus Thompson tenía 36 años, pero las arrugas alrededor de sus ojos lo hacían parecer décadas mayor. Sus ojos, de un marrón oscuro que antes miraban con una claridad nítida a través de horizontes y posiciones enemigas, ahora solo veían sombras y luz, contornos borrosos en una niebla permanente que ninguna cirugía podía disipar. La trampa que le había privado de la vista 7 años antes en la provincia de Kandahar le había dejado el rostro intacto. Una cruel trampa que significaba que los extraños rara vez notaban su discapacidad, hasta que buscó el arnés de Atlas, hasta que lo vieron moverse por el mundo con una mano extendida, confiando en su compañero para sortear los peligros que él no podía ver. Esa noche, Marcus llevaba una camiseta azul marino descolorida bajo una chaqueta ligera, vaqueros suavizados por el uso y botas que podía atar con los ojos vendados. Su cabello, corto al estilo militar a pesar de su jubilación por obligación médica, dejaba ver las primeras canas en las sienes. Sus manos, marcadas por cicatrices en los nudillos por la fisioterapia y por aprender a lidiar con la oscuridad, se aferraban a la mano de Atlas con la confianza inconsciente de miles de horas de trabajo en equipo. Se quedaron en la esquina de las calles Tercera y Marquette, esperando el semáforo para peatones, que Marcus podía oír pero no ver. Septiembre en Wilmington significaba una humedad agobiante, como una toalla caliente en la piel, la brisa salada del río Cape Fear mezclándose con los gases de escape y el olor a aceite de freír de un restaurante cercano. La ciudad vibraba con la energía del viernes por la noche, coches pasando, voces en las terrazas de los bares, el lejano murmullo de la música del centro, 3 manzanas al sur. Marcus había pasado la noche en una reunión de un grupo de apoyo para veteranos, una de las citas obligatorias del Departamento de Asuntos de Veteranos para mantener sus prestaciones por discapacidad. Durante 3 horas, se sentó en círculo, compartiendo sus problemas con hombres y mujeres que entendían lo que los civiles no podían. La carga de volver a casa destrozado, la agotadora burocracia de las reclamaciones médicas, el aislamiento de estar rodeado de personas que no lo tomaban en serio, que lo ignoraban. La reunión se había prolongado más de lo previsto. Marcus estaba exhausto, con un profundo cansancio derivado de forzar una alegría que no sentía, fingiendo que el sistema funcionaba a pesar de que sus sesiones de terapia se habían reducido de 2 veces por semana a 1 vez al mes debido a una reasignación de fondos. Atlas percibió el agotamiento de su adiestrador. El pastor alemán, 38 kilos de pura fuerza, inteligencia y lealtad inquebrantable, se apretó contra la pierna izquierda de Marcus, como era su costumbre. Su pelaje era del intenso negro y fuego característico de su raza, con las orejas erguidas y sus ojos oscuros constantemente atentos a obstáculos, peligros, los innumerables pequeños riesgos que una persona ciega no puede evitar sola. A sus 4 años, Atlas estaba en su mejor momento, recién graduado del centro de entrenamiento Freedom Service Dogs, que había sido emparejado con Marcus 2 años antes, tras 18 meses de entrenamiento especializado. Pero Atlas era más que una simple herramienta, más que un sofisticado sistema de asistencia. Fue la razón por la que Marcus abandonó sus planes de suicidio. La razón por la que Marcus se levantó cuando la depresión equiparó la oscuridad interior con la exterior. La razón por la que Marcus aún creía que había cosas en este mundo que valía la pena proteger. El perro tenía una afección,
un soplo cardíaco detectado durante su revisión semestral. Este defecto requería revisiones mensuales y medicamentos que costaban $273 por frasco. El veterinario dijo que Atlas le serviría bien durante muchos años si su condición se mantenía estable. Pero la advertencia era clara. El estrés, el sobreesfuerzo o una lesión podrían desencadenar problemas cardíacos. Marcus había sumado estos gastos a la creciente pila de facturas en la encimera de su cocina. El alquiler había subido un 15% este año. Había facturas médicas por cirugías que el seguro solo cubría parcialmente. Y el costo de vida en un país que le agradecía sus servicios, pero no estaba dispuesto a pagar por su supervivencia. Había caminado a la reunión esa tarde porque su camioneta necesitaba una reparación de la caja de cambios que no podía permitirse. La caminata era de 3 kilómetros, manejable de día, pero desafiante al anochecer, cuando ya no veía nada. Atlas conocía el camino, pero aún requería precaución en las intersecciones. Marcus aún tenía que confiar en que los semáforos y los demás conductores obedecerían las normas, lo verían y se detendrían. El semáforo para peatones empezó a pitar rítmicamente, un sonido en el que Marcus había llegado a confiar completamente. «Adelante», ordenó Marcus suavemente, con la mano relajada sobre el mango del arnés. Atlas salió a la calle, con un paso tranquilo y seguro, y guió a Marcus a través del paso de cebra al ritmo mesurado que habían practicado 10.000 veces. Estaban a 3 pasos de la acera opuesta cuando el todoterreno dobló la esquina. Marcus oyó primero el motor, el rugido ensordecedor de la aceleración, el chirrido de los neumáticos al tomar la curva. Oyó el repentino jadeo de Atlas, sintió como el cuerpo del perro se tensaba bajo el arnés y percibió cómo, en una fracción de segundo, el animal decidió lanzarse hacia adelante para sacar a su dueño del peligro. Luego vino el impacto. El sonido fue sordo y espantoso, un golpe sordo que Marcus sintió a través del arnés antes de que se lo arrebataran. Oyó a Atlas aullar, un sonido que ningún perro debería emitir, áspero y angustiado, y luego el rasguño del animal al rodar por el asfalto. El motor de la camioneta rugió con más fuerza, acelerando en lugar de detenerse, y Marcus se quedó paralizado en medio de la intersección, con la mano aún extendida donde Atlas había estado tendido. Su mundo se hizo añicos en un sonido y la nauseabunda certeza de que todo acababa de hacerse añicos. «Atlas». Marcus se arrodilló, con las manos extendidas, y escudriñó el asfalto con desesperación. «Atlas, aquí, muchacho. Atlas». Sus dedos encontraron un pelaje cálido, un cuerpo que temblaba y gemía. Las manos de Marcus se deslizaron sobre el cuerpo de Atlas con experta eficiencia, examinándolo como le habían entrenado para evaluar las heridas de los marines heridos. Las extremidades delanteras del perro parecían intactas, pero sus cuartos traseros estaban mal. El ángulo de sus patas, la forma en que Atlas se estremeció y aulló cuando los dedos de Marcus tocaron su cadera, el jadeo rápido que delataba conmoción y dolor. Sonaron las bocinas de los coches. Alguien gritó. Marcus oyó pasos acercándose, pero nadie lo tocó. Nadie le habló directamente, y se dio cuenta, con una claridad escalofriante, de que él mismo era ahora el centro de atención. El ciego arrodillado en la calle con su perro herido, obstruyendo el tráfico y causando revuelo. «¡Llamen a la policía!», gritó Marcus con el rabillo del ojo hacia las figuras que se movían en la oscuridad. «Un coche atropelló a mi perro. Se dio a la fuga. Alguien vio la matrícula». Su voz se quebró en la última palabra. Atlas gimió de nuevo e intentó lamer la mano de Marcus, intentando aún consolar a su compañero a pesar de que su propio cuerpo le fallaba. Marcus sintió la humedad en el rostro y se dio cuenta de que estaba llorando. Lágrimas calientes resbalaban por el polvo de sus mejillas. A 30 pies de distancia, de pie en la puerta de una tienda de antigüedades cerrada, un hombre observaba los acontecimientos con la fría evaluación de alguien entrenado para evaluar situaciones tácticas en cuestión de segundos. El hombre tenía 32 años, medía 1,83 metros y era de complexión delgada y robusta. El tipo de hombre que consideraba su cuerpo un arma que requería cuidados constantes. Su cabello rubio oscuro era corto y muy corto, su rostro anguloso y curtido, y sus ojos gris claro parecían abarcar todo lo que se encontraba en su campo de visión a la vez. Vestía ropa de civil, vaqueros oscuros, una camiseta Henley azul oscuro, botas desgastadas, pero su postura delataba sus orígenes. Su forma de estar de espaldas a la pared,
La forma en que sus ojos seguían cada movimiento, la forma en que sus manos descansaban relajadas pero listas a los costados. Su nombre era Sargento de Primera Clase Daniel B.S., de la Armada de los Estados Unidos, Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval. Oficialmente, era especialista en comunicaciones. En realidad, pertenecía al equipo SEAL 6, algo que jamás admitiría ante civiles. Había pasado los últimos 14 meses en lugares secretos, llevando a cabo misiones de las que jamás hablaría. Llevaba ya 30 días de baja, exactamente 18 horas, una baja que se vio obligado a tomar tras el fracaso de una misión, un suceso que lo atormentaría durante años. Daniel había llegado a Wilmington porque no tenía a dónde ir. Su apartamento en Virginia Beach parecía más un trastero que un hogar. Sus padres habían muerto, su hermano estaba en servicio activo, y la mujer con la que se iba a casar lo había dejado hacía 2 años, decidiendo que ya no quería pasarse la vida esperando la visita de uniformados. Había elegido Wilmington al azar, señalándolo en un mapa, porque quería estar cerca de un lugar que no fuera el océano donde había estado operando, porque quería estar en un lugar donde nadie lo conociera. Regresaba a su hotel cuando vio al veterano con el perro de servicio. Observó cómo se movía con deliberada confianza, cómo el perro trabajaba con gran concentración y cómo ambos funcionaban como uno solo. Daniel lo reconoció de inmediato. La confianza, el vínculo, esa clase de compañerismo que solo se desarrolla compartiendo la adversidad. Lo había experimentado en sus propios equipos, lo había sentido en compañeros que lo habían protegido en situaciones donde un latido podía significar una muerte segura. Él también había visto el Audi Q7 negro zigzagueando entre el tráfico 2 manzanas más adelante. El conductor era visible a través del parabrisas. Un hombre joven, que mecía la cabeza al ritmo de la música, con una botella en la mano, bebiendo entre tragos. Daniel había seguido el vehículo con paranoia profesional, calculando su velocidad y trayectoria, sintiendo esa opresión familiar en el pecho que le invadía cuando su entrenamiento enviaba advertencias que su mente consciente aún no había procesado. Estaba a 20 metros de distancia cuando el todoterreno atropelló al perro. Daniel lo había presenciado todo. Había visto al conductor, de 20 y pocos años, blanco, con polo, mirar su teléfono durante 3 segundos antes de girar. Había visto el momento del impacto. El conductor levantó la cabeza bruscamente, con el pánico grabado en el rostro. Había visto al conductor decidir acelerar, huir, fingir que no había pasado nada. Y Daniel había hecho lo que su entrenamiento requería. Había memorizado cada detalle. La matrícula, Carolina del Norte, número NCL 4782. El vehículo, un Audi Q7 negro, modelo reciente, con llantas cromadas de repuesto, una pegatina en la luneta trasera que parecía un permiso de estacionamiento universitario. El conductor, bien cuidado, con un polo azul claro, sin pasajeros visibles, un tatuaje de letras griegas en el antebrazo izquierdo que se hizo visible al alcanzar la palanca de cambios. Daniel también notó cómo el conductor miraba por el retrovisor, no con horror ni remordimiento, sino con ojo calculador. La mirada de un hombre que sopesa si lo atraparían, si habría testigos, si saldría impune. Daniel observó a Marcus sostener a su perro herido en brazos en medio de la intersección, vio a la multitud de curiosos filmando con sus celulares, pero sin acercarse, y vio cómo los autos comenzaban a circular por el lugar del accidente tocando la bocina con irritación. Vio una patrulla del departamento de policía de Wilmington detenerse con las luces azules destellando, y a un joven oficial bajar con la expresión cansada de quien ya ha tenido que lidiar con la 10ª situación desagradable de su turno. Daniel tomó su decisión en el latido de 2 corazones. Con el paso fluido y decidido de un hombre acostumbrado a situaciones peligrosas, cruzó la calle. Sus botas, a pesar de su peso, eran silenciosas. Llegó hasta Marcus y se arrodilló. Su voz era suave y serena, irradiando la autoridad inconsciente de quien daba órdenes en situaciones de crisis. Señor, me llamo Daniel. Soy paramédico. La mentira le salió fácil. Técnicamente era cierto, pero la formación médica de Daniel se centraba en traumas de combate, no en veterinaria. Vi lo que pasó. Déjeme ayudarle con su perro. Marcus giró la cabeza hacia la voz. El alivio y la desesperación se reflejaban en su rostro. Está gravemente herido. Tiene las patas traseras. Creo que tiene la cadera rota. El coche acaba de irse.
¿Lo viste? ¿Viste al conductor? Lo vi todo, dijo Daniel en voz baja. Y tengo la matrícula. Pero primero, deberíamos sacar a tu compañero de la carretera y examinar sus heridas. ¿Se le puede transportar? No lo sé. No sé si mudarme solo empeoraría las cosas. Las manos de Daniel ya se deslizaban sobre el cuerpo de Atlas con destreza profesional, con más delicadeza que el examen de pánico de Marcus, pero más minucioso. Palpó la columna vertebral, revisó las costillas y palpó el abdomen en busca de hemorragia interna. La cadera estaba claramente fracturada, podía sentir el desplazamiento, pero la respiración del perro era regular, con las encías rosadas mientras Daniel comprobaba el llenado capilar. El soplo cardíaco ya era audible, una ligera arritmia que lo preocupó, pero que no ponía en peligro su vida de inmediato. Su columna está intacta, sin hemorragia interna evidente, informó Daniel. Tiene la cadera rota, probablemente una dislocación posterior. Es grave, pero si logramos llevarlo a urgencias veterinarias en los próximos 30 minutos, tiene buenas posibilidades. Le estabilizaré la pierna y lo transportaremos juntos. A mi orden. El policía finalmente llegó, iluminando la escena con su linterna. Tienen que despejar la intersección. Están bloqueando el tráfico. Daniel miró al policía y algo en su expresión, la calma absoluta, la concentración inquebrantable, hizo que el joven policía diera medio paso atrás. En unos 90 segundos, retiraremos a este veterano y a su perro de servicio de la intersección, dijo Daniel con voz tranquila pero un poco brusca, sugiriendo que discutir sería imprudente. Mientras tanto, por favor, llame al servicio de emergencias veterinarias y pregunte la hora estimada de llegada del transporte. Luego, por favor, de su declaración sobre el atropello y fuga que presencié, incluyendo la matrícula del vehículo que atropelló al animal y huyó del lugar. El oficial abrió la boca, la volvió a cerrar y tomó su radio. La clínica veterinaria era un edificio bajo y moderno en las afueras del distrito comercial de Wilmington, construido completamente de vidrio y acero, y la luz estéril lastimaba los ojos fotosensibles de Marcus. Daniel había viajado con Marcus y Atlas en la ambulancia, insistió en mostrar su identificación militar a pesar de las protestas de los paramédicos y adoptó un tono de voz que ponía fin a cualquier discusión, y ahora estaba sentado en la sala de espera mientras los cirujanos atendían al perro herido a puerta cerrada. Marcus se sentó a su lado, con las manos entrelazadas entre las rodillas y el cuerpo encogido en un gesto de impotencia. Llevaban allí 2 horas. La recepcionista le había pedido una tarjeta de crédito incluso antes de examinar a Atlas. Le había informado a Marcus que una cirugía ortopédica de emergencia costaría entre $4,000 y $7,000, dependiendo de las complicaciones, y le había entregado formularios de tratamiento que no podía leer con las manos temblorosas, y que Daniel le había resumido en voz baja. Marcus había enviado su tarjeta Visa a pesar de saber que sería rechazada. La tarjeta tenía un límite de $3,000 y ya estaba a solo $200 de alcanzarlo. No dijo nada. Simplemente firmó los formularios y esperó que la transacción se completara antes de que el procesamiento del pago provocara el inevitable rechazo. Daniel había observado el intercambio y no dijo nada. Pero había notado cómo la mandíbula de Marcus se tensaba, cómo sus hombros se encorvaban, la vergüenza visible de un hombre que tuvo que elegir entre la vida de su perro y la ruina financiera. Daniel reconoció esta expresión en los rostros de los intérpretes afganos que intentaban comprar la libertad de sus familias del territorio talibán, en los rostros de los jóvenes soldados cuyos coches se habían averiado y que no tenían suficientes ahorros para las reparaciones. A su alrededor, en la sala de espera, se agolpaban los pacientes habituales con urgencias veterinarias, una pareja con un gato en un transportín, maullando de miedo, una familia con un labrador que, al parecer, se había comido un frasco de ibuprofeno, una joven llorando en silencio mientras rellenaba los formularios de un perro que había sido atacado en un parque canino. La habitación olía a desinfectante y miedo, las luces fluorescentes zumbaban en un rincón, las noticias locales se reproducían en silencio en un televisor. Daniel acababa de terminar la mitad de su tercera taza de mal café cuando notó que el hombre entraba por la puerta principal. El recién llegado rondaba los 50. Era alto y corpulento, el tipo de hombre que había sido atlético en su juventud y se había adaptado a una vida cómoda. Vestía pantalones caqui y una camisa de golf,
mocasines de cuero caros y un reloj que Daniel reconoció como un Rolex Submarine. Un reloj de $12,000 que indicaba riqueza o grandes deudas. Su cabello era gris plateado y estaba peinado profesionalmente. Su rostro tenía la tez sonrosada de un hombre que pasaba mucho tiempo en barcos y campos de golf, y su expresión irradiaba la confianza despreocupada de un hombre acostumbrado a ser la persona más importante en cualquier habitación. Iba acompañado de un hombre más joven, de 20 años, de complexión atlética, que vestía un polo azul claro que llamó la atención de Daniel. En su antebrazo izquierdo se veían claramente las letras griegas. Sigma Alpha Epsilon. Las mismas letras de la fraternidad estudiantil que Daniel ya había visto en el brazo del conductor que se dio a la fuga. El hombre mayor se acercó al mostrador de recepción con la seguridad de quien sabe que su presencia es importante. «Disculpe», le dijo a la recepcionista con voz segura, como la de un hombre acostumbrado a ser escuchado. «Busco información sobre un perro que trajeron esta noche. Un pastor alemán, atropellado por un coche. Estoy aquí en nombre de la familia involucrada». La mano de Daniel se apretó alrededor de su taza de café. Marcus, ciego a las señales visuales, seguía mirando al suelo, perdido en su propio miedo. La recepcionista, una joven de cabello con mechas moradas y ojos cansados, levantó la vista de su computadora con la sonrisa forzada de un representante de atención al cliente. «Lo siento, pero no puedo divulgar datos de pacientes a menos que usted sea el propietario o un representante autorizado». «Por supuesto». La sonrisa del hombre se ensanchó, dejando al descubierto demasiados dientes. «Lo entiendo perfectamente. Permítame aclararlo. Me llamo Richard Harding. Mi hijo conducía el desafortunado accidente de hoy. Estamos aquí para asumir la responsabilidad, garantizar que el animal reciba el mejor cuidado posible y colaborar con el dueño para resolver este asunto de forma rápida y justa». Las palabras fueron perfectas. El tono, razonable. Pero Daniel captó lo que los civiles no captaron: la cuidadosa redacción de accidente en lugar de atropello y fuga, el énfasis en solución rápida y el mensaje subyacente de que el dinero podía solucionar los problemas. Marcus levantó lentamente la cabeza. Sus ojos ciegos se volvieron hacia la voz. Tu hijo atropelló a mi perro y se fue. Dejó a Atlas tirado en la carretera. No se detuvo. No pidió ayuda. No. Señor Thompson, no es cierto». La voz de Richard Harding cambió, volviéndose más suave, más compasiva. Cruzó la sala de espera y le tendió la mano a Marcus antes de que, al parecer, se diera cuenta de que Marcus no podía verla. «Mi hijo Brandon está destrozado. Es un buen chico. Está en el último año y el año que viene va a la facultad de Derecho. Había bebido unas copas en una fiesta universitaria, no lo suficiente como para afectarlo. ¿Entiende? Pero sí lo suficiente como para que entrara en pánico cuando ocurrió el accidente. Tomó una decisión terrible en un momento de miedo. Pero volvió a casa enseguida, me lo contó todo. Y ahora estamos aquí para arreglarlo». Brandon Harding estaba de pie detrás de su padre, con las manos en los bolsillos y una expresión de remordimiento practicado que nunca se reflejaba en sus ojos. Daniel lo escrutaba con la fría mirada de alguien entrenado para reconocer patrones hostiles. Las pupilas del joven seguían dilatadas a pesar de la intensa luz. Llevaba la camisa arrugada y el pelo despeinado, lo que sugería que se había vestido apresuradamente. Llevaba zapatos náuticos sin calcetines, y al cambiar de postura, Daniel percibió la ligera inquietud de un hombre aún borracho, arrastrado por su padre antes de estar completamente sobrio. Eso no fue remordimiento. Fue control de daños. «¿Compensarme?», preguntó Marcus con la voz entrecortada. La ira finalmente se disipó tras la conmoción. «Tu hijo le rompió la cadera a mi perro y se fue. Atlas es un perro de servicio entrenado. No es una mascota. Es un dispositivo médico que necesito para vivir. Es...». Su voz se apagó. «Es mi compañero. Y tu hijo lo dejó morir en la calle. Entiendo su frustración, señor Thompson. Cualquiera la entendería». La voz de Richard Harding se mantuvo tranquila y directa, con el tono de un hombre acostumbrado a negociar acuerdos. «Por eso ya contacté a nuestro abogado y a nuestra compañía de seguros. Cubrimos todos los gastos médicos de Atlas, hasta el último centavo, y nos gustaría ofrecerle una compensación por las molestias».
Digamos, $10,000. La oferta quedó suspendida en el aire como humo. Daniel observó el rostro de Marcus y vio el momento en que la esperanza y la desconfianza se cruzaron. $10,000 cubrirían la operación y los gastos de los meses siguientes. $10,000 era más dinero del que Marcus probablemente había ahorrado. $10,000 eran suficientes para ser tentador, suficientes para que un hombre traumatizado eligiera el camino de menor resistencia. Pero Daniel también vio el cálculo en los ojos de Richard Jardine, la forma en que Brandon sonrió levemente a espaldas de su padre, la forma en que ambos hombres se pararon como si ya hubieran ganado. Hay una pequeña condición, continuó Richard con calma. Necesitaríamos su firma en un formulario de descargo, algo sencillo que simplemente confirme que el asunto está resuelto y que acepta la compensación como solución definitiva. Esto nos protege a ambos, ¿entiende? Evitará futuros malentendidos. Un formulario de autorización, repitió Marcus lentamente. Solo jerga legal. Lo tengo aquí. Richard sacó un documento doblado de su bolsillo. El papel ya estaba preparado. Mi abogado lo redactó esta noche. 3 páginas, bastante simple. Básicamente, declara que usted acepta que el incidente fue un accidente desafortunado, que todos los gastos están cubiertos y que no presentará ninguna otra demanda, ni civil ni penal, contra Brandon ni nuestra familia. A cambio, recibirá los $10,000, más todas las facturas médicas. Daniel colocó cuidadosamente su taza de café en la mesa auxiliar. El recipiente de cerámica golpeó suavemente la madera. Este sonido captó primero la atención de Richard Jardine, y sus miradas se cruzaron. Algo ocurrió entre ellos en ese momento. La expresión de Daniel era neutra, pero sus ojos delataban la fría y desapasionada evaluación de un depredador que reconoce las defensas territoriales de otro. La sonrisa de Richard se desvaneció brevemente. Su instinto de venta le decía que algo completamente distinto estaba sucediendo. $10,000 por renunciar a mi derecho a presentar cargos por atropello con fuga y resultado fatal, porque su hijo causó un accidente fatal, dijo Marcus en voz baja. Por aceptar que fue un accidente cuando condujo ebrio y huyó del lugar. Por dejar que se saliera con la suya. Ahora, señor Thompson, por favor, abstengámonos de usar términos provocadores como crimen. Ve, dijo Marcus. Lo lamento. Vete. Marcus se levantó, temblando de rabia. No estás aquí porque tu hijo se sienta culpable. Estás aquí porque probablemente alguien anotó tu matrícula y estás intentando evitar que vaya a la cárcel. Quieres darme dinero para que desaparezca sin hacer ruido. Así seré un buen veterano discapacitado y no le causaré problemas a la familia rica con contactos. Señor Thompson, creo que está exagerando. Dije que te fueras de aquí, gritó Marcus con una voz tan fuerte que todos en la sala de espera se giraron y lo miraron fijamente. Sal de aquí antes de que te eche. Brandon Jardine finalmente habló, con voz despectiva, como la de un adolescente malcriado que encuentra resistencia. Dios mío, papá, te lo dije, ese tipo es difícil. Solo quiere ganar dinero y estafarnos. Daniel se levantó con un movimiento fluido. Su lenguaje corporal pasó de ser un observador relajado a una amenaza inminente con tal transformación que la alarma sonó instintivamente para la mayoría de los civiles. No alzó la voz. No se acercó. Simplemente se quedó allí, y la atmósfera de la habitación cambió por completo. Deberías callarte ya, dijo Daniel en voz baja. Deberías escuchar el consejo de tu padre y marcharte. Y deberías hacerlo antes de que vaya con el policía de la esquina y le dé mi declaración formal como testigo del accidente de hoy, incluyendo mi descripción detallada de cómo, obviamente borracho, huiste del lugar de los hechos. La cara de Richard Jardine se puso roja. ¿Y tú quién demonios eres? Daniel sacó su billetera del bolsillo, la abrió y la sostuvo a la altura de los ojos para que ambos Jardine pudieran ver la identificación militar que contenía. Sargento de primera clase Daniel R.S., Armada de los Estados Unidos, Grupo de Guerra Especial Naval 2. Estaba a unos 20 metros de la intersección cuando el vehículo de su hijo chocó al perro de servicio del señor Thompson. Presencié todo el incidente. Tengo una fotografía de la matrícula de su hijo, una cronología detallada de los hechos y 17 años de experiencia testificando en tribunales militares y civiles en relación con observaciones operativas.
Continuó. Se hizo un silencio absoluto. Incluso el gato maullando en el transportín pareció percibir la tensión y guardó silencio. Brandon Jardine palideció mortalmente. La bravuconería desapareció de su rostro al comprender que la situación se había agravado y que su padre ya no podía comprar su libertad. La expresión de Richard Jardine oscilaba entre el cálculo, la ira, finalmente, una neutralidad forzada al darse cuenta de que había perdido su primer intento. Lo entiendo, dijo Richard lentamente. Bueno, veo que los ánimos están a flor de piel esta noche. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo para tranquilizarnos, hablar con nuestros respectivos abogados y abordar la situación con más racionalidad mañana por la mañana. Quizás debería llevar a su hijo a casa y contratar a un buen abogado defensor penal, dijo Daniel con firmeza. Porque en unos 90 segundos, iré con el agente Campbell, cuya placa noté cuando llegó al lugar de los hechos, y le daré mi declaración formal. Esta declaración incluirá mi observación de que su hijo estaba visiblemente ebrio en el momento del incidente, que no se detuvo ni ofreció ayuda, y que huyó del lugar de un accidente que resultó en lesiones. En Carolina del Norte, eso es un delito grave de clase H. Si a eso le sumamos el cargo de conducir ebrio, incluso con un acuerdo con la fiscalía, su hijo podría ir a la cárcel. Te equivocas, dijo Richard, con la voz endurecida. Mi familia está muy arraigada en esta comunidad. Tenemos contactos. Apoyamos la fundación policial, la campaña de reelección del fiscal de distrito y las iniciativas benéficas del alcalde. Tú eres un extraño aquí. Y el señor Thompson es... Su voz se fue apagando, pero el daño ya estaba hecho. Adelante, dijo Marcus con voz temblorosa pero decidida. Termina esa frase. ¿Qué soy? Inválido. Insignificante. ¿No merezco protección? Richard Jardine apretó la mandíbula. Estaba a punto de decirle que se encuentra en una situación difícil, señor Thompson. Deuda médica, sin trabajo, sin forma de cuidar a su perro de servicio herido durante meses mientras se recupera. Esto no es una amenaza, es la realidad. Le ofrecemos una salida a esta terrible situación. El orgullo es caro. La justicia es cara. A veces, el sentido común es la mejor opción. Oficial Campbell, llamó Daniel desde el otro lado de la sala de espera. Su voz tenía una autoridad imponente que instintivamente hizo que el joven policía levantara la cabeza. Ya estoy listo para dar mi testimonio. 3 minutos después, los Jardine se marcharon. Richard tenía una expresión pétrea. Brandon lo fulminó con la mirada por encima del hombro, mientras su padre lo guiaba hacia la salida. Daniel los observaba con la paciente concentración de quien sabía que esto era solo el comienzo de un conflicto más largo. Marcus se recostó en su silla, temblando de adrenalina. Gracias, dijo en voz baja. Pero deberías saber que... Tenía razón. En cuanto a mi situación, no puedo permitirme una demanda. Ni siquiera puedo pagar la cirugía de Atlas si me rechazan la tarjeta de crédito. ¿Y gente como los Jardine? Tienen contactos. Tienen poder. Ya he pasado por esto antes con asuntos de veteranos, con caseros, con empleadores. El sistema protege a gente así. Daniel se sentó a su lado, con voz tranquila y absolutamente segura. Señor Thompson, el sistema los protege hasta que alguien los haga responsables. Hasta que alguien que entienda este sistema les bloquee el paso y se niegue a cederles el paso. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Tengo 30 días de permiso. No tengo familia, ni obligaciones, ni paciencia con quienes creen que la riqueza los hace intocables. Si me lo permite, lo ayudaré a luchar. No porque sea un héroe, ni porque busque la gloria, sino porque vi a su perro guiarlo al otro lado de la calle con una devoción que solo he visto en la guerra, y porque vi a este chico destruir sin piedad esa sociedad. Alguien tiene que intervenir. Esta noche, soy yo. Marcus volvió la vista hacia la voz de Daniel, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué? Ni siquiera me conoces. No necesito conocerte. Sé lo que has hecho por este país y lo que sigues haciendo a diario para sobrevivir. Con eso basta. Antes de que Marcus pudiera responder, las puertas del quirófano se abrieron y una veterinaria con uniforme quirúrgico se acercó a ellos. Su rostro parecía cansado, pero reflejaba la expresión de una persona que tenía buenas noticias que anunciar. Señor Thompson,
Atlas ha superado la operación excepcionalmente bien. Le fijaron la cadera con placas y tornillos, y sus signos vitales son estables. El soplo cardíaco causó algunas complicaciones, tuvimos que ser muy cuidadosos con la anestesia, pero ya está descansando bien. Necesitará 12 semanas de reposo absoluto y fisioterapia, pero con los cuidados adecuados, debería recuperarse por completo. Los hombros de Marcus se estremecieron de alivio. Puedo verlo. En una hora, en cuanto esté más despierto. Señor Thompson, necesito hablar sobre los cuidados posteriores y los costos. La cirugía costó $7,200. Los medicamentos, las citas de seguimiento y la fisioterapia costarán otros $3,000 durante los próximos 3 meses. Y necesitará monitoreo las 24 horas durante la primera semana. ¿Conoce a alguien que pueda ayudar con su cuidado? El alivio de Marcus se convirtió en desesperación. Negó con la cabeza en silencio. Daniel se levantó, sacó su billetera y le entregó al veterinario una tarjeta de crédito negra. Todo pasará por esta tarjeta, dijo simplemente. Todos los gastos actuales y futuros de la atención de Atlas hasta que se recupere por completo. Y sí, el señor Thompson tiene a alguien que puede ayudar con el seguimiento. Estaré de baja por enfermedad los próximos 30 días. Me quedaré con él. Daniel, no puedo. Ya está solucionado, dijo Daniel en voz baja. Discúlpame luego si quieres. Pero ahora tu perro está a salvo. Su tratamiento está cubierto y tienes apoyo. Eso debería bastar por esta noche. La recepcionista se acercó a Marcus con un gesto de disculpa, sugiriendo que había estado esperando un descanso en la conversación. Señor Thompson, lo siento, pero su tarjeta de crédito fue rechazada. ¿Tiene otro método de pago? Marcus cerró los ojos, la humillación final lo abrumaba. Daniel le entregó su tarjeta sin decir palabra. El turno de noche de la policía de Wilmington cambió a medianoche, y el agente Campbell presentó el testimonio de Daniel a las 11:47, 13 minutos antes de que el sargento Kyle Morrison comenzara su turno. Morrison era un veterano de la policía de 22 años, un hombre corpulento de casi 50 años, con el pelo canoso muy corto y el aire seguro de quien sabía dónde estaban todos los secretos del armario, a veces literalmente. Había crecido en Wilmington, había jugado al fútbol con casi la mitad del ayuntamiento y había aprendido desde muy joven que el poder en un pueblo pequeño no dependía de las leyes, sino de los contactos. Morrison vio el informe del atropello y fuga en su computadora y se quedó sin aliento al leer la matrícula. NCL 4782. El Audi de Brandon Hardings. El hijo de Richard Hardings. Cogió su teléfono y marcó un número de memoria. Richard, soy Kyle. Tenemos un problema. La voz de Richard Harding al otro lado de la línea sonaba tensa por la ira contenida. Lo sé. Acabo de pasar 2 horas en una clínica veterinaria intentando resolver esto discretamente, y entonces un SEAL de la Marina se hizo el héroe. Campbell le tomó declaración antes de que pudiera terminar. Un SEAL. El tono de Morrison cambió, volviéndose más cauteloso. El ejército complicaba las cosas. El fiscal de distrito odiaba los casos que involucraban a personal militar porque a menudo atraían la atención de los medios, y las asociaciones de veteranos tenían conexiones políticas bipartidistas. Sargento algo. Daniel R.S. Lo vio todo, consiguió la matrícula. Al parecer, decidió que este ciego era su nuevo caso de caridad. La voz de Richard destilaba desprecio. Le ofrecí a Thompson $10,000 para que firmara una exención. El SEAL lo convenció de que se negara. Morrison sacó el informe del accidente y leyó la declaración de Daniel con creciente preocupación. Era detallada, precisa y escrita con el lenguaje formal de un testigo experimentado. Número de matrícula, fecha y hora, descripción del conductor, observación de intoxicación visible, documentación de las lesiones de la víctima. Era exactamente el tipo de testimonio que los fiscales adoraban porque no dejaba lugar a dudas a la defensa. Eso está mal, Richard. Esta declaración es irrefutable. Si esto llega a la fiscalía, Brandon se enfrenta a cargos de conducir ebrio y causar daños materiales, atropello con fuga y posible peligro para otros si la fiscalía usa al perro de servicio como argumento. Eso significa una pena de prisión, incluso con una confesión. Por eso el caso no puede llegar a la fiscalía. La voz de Richard se agudizó.
Brandon está a punto de graduarse con honores. Tiene una beca completa para la Facultad de Derecho de Duke, donde empezará el próximo otoño. Una sola condena por un delito grave destruiría todo por lo que ha trabajado, todo lo que hemos invertido en su futuro. Hay que detener esto, Kyle. Por eso te llamo a medianoche en lugar de esperar a que llegue el horario de oficina. Morrison guardó silencio un momento, un silencio cargado de cálculo. El ciego. Thompson. ¿Qué sabemos de él? Un veterano de la infantería de marina, retirado por motivos de salud, vive solo en una chabola ruinosa cerca de la calle 17. Sin familia ni trabajo, por lo que pude ver. El tipo de persona que está a solo un mes de quedarse sin hogar. El SEAL. Está de vacaciones en la ciudad y se aloja en el Hampton Inn del centro. No tiene contactos locales ni motivos para quedarse más tiempo del que le corresponde. Lo desplegarán en algún momento y luego desaparecerá de vuelta en Virginia Beach o donde sea que operen estos tipos. Morrison tomó una decisión que había tomado docenas de veces en 2 décadas representando los intereses que le importaban. De acuerdo. Esto es lo que haremos. El informe permanecerá archivado. No podemos hacerlo desaparecer por completo, ya que Campbell ya lo ha ingresado al sistema. Pero no llegará a la fiscalía hasta que hayamos realizado una investigación exhaustiva. Eso nos da tiempo. Hablaré con Thompson mañana a ver si podemos convencerlo de que investigar más a fondo costará más de lo que vale. Mientras tanto, mantén a Brandon fuera de las calles y asegúrate de que no haga ninguna estupidez, como publicar algo en redes sociales o hablar con sus amigos. ¿Y qué pasa con los SEAL? Déjamelo a mí. Los soldados están entrenados para confiar en la cadena de mando y creer que el sistema funciona. Le explicaré que nos tomamos estos informes en serio, que estamos recopilando pruebas y que todo se hace según las reglas. Para cuando se dé cuenta de que estamos dando largas, su permiso habrá terminado y se habrá ido. Y si no lo deja en paz. La voz de Morrison se volvió gélida. Entonces le complicaremos la vida. Investigaremos sus antecedentes, a ver si podemos usar algo en su contra. Hablaremos con su mando y les haremos saber que uno de sus hombres está causando problemas durante su permiso y acusando a familias locales. A la Marina no le gusta que los SLS sean el centro de atención. Lo pondrán en su lugar. Hablaron otros 10 minutos, discutiendo su estrategia con la naturalidad propia de hombres que se han protegido mutuamente durante años. Cuando Morrison colgó, confiaba en que tenían la situación bajo control. Thompson estaba vulnerable, aislado y desesperado. Su estatus SEAL era solo temporal. Brandon Jardine capearía esta tormenta, tal como había capeado todas las demás consecuencias de las que su privilegio lo había protegido. Lo que Morrison no sabía era que Daniel Reyes había pasado toda su vida adulta en entornos donde confiar en los canales oficiales significaba la muerte, donde asumir que el sistema funcionaría llevaba al fracaso de la misión y donde la documentación marcaba la diferencia entre la rendición de cuentas y la negación. Daniel había filmado su testimonio oral con su celular antes de entregárselo al oficial Campbell. Había grabado su conversación con Richard Jardine en la sala de espera de la clínica veterinaria. Había fotografiado el rostro de Brandon Jardine, las letras griegas tatuadas en su brazo, el Rolex en la muñeca de Richard y la tarjeta de presentación que Richard había dejado en la recepción. Jardine Maritime Holdings, especializada en el desarrollo inmobiliario frente al mar y la gestión de puertos deportivos. También había hecho 3 llamadas telefónicas mientras Marcus estaba en la sala de recuperación con Atlas. La primera llamada fue a su líder de equipo, el comandante James Walsh. Le informó que Daniel no estaría disponible durante su licencia debido a un asunto legal civil que requería su testimonio. La llamada duró 4 minutos y terminó con el seco comentario de Walsh: no te metas en líos, Reyes. O al menos gana si vas a empezar uno. La segunda conversación condujo a un oficial del JAG en la estación naval de Norfolk, con quien Daniel ya había trabajado en 2 casos relacionados con contratistas militares. La capitana Sarah Chen escuchó el resumen de Daniel, le hizo preguntas específicas sobre jurisdicción y pruebas, y prometió proporcionarle los datos de contacto de un abogado en Wilmington especializado en casos de mala conducta policial y con reputación de no dejarse intimidar por las estructuras de poder locales. La tercera llamada fue a un jefe maestro bajo su mando, quien le debía la vida a Daniel tras un fallido rescate en helicóptero en Yemen.
Daniel describió la situación en 3 frases e hizo una simple petición. Necesito que alguien me cuide durante los próximos 30 días. Si alguien del Departamento de Policía de Wilmington contacta a nuestro mando con preguntas o quejas sobre mí, quiero saberlo de inmediato. La respuesta del jefe maestro fue rápida e inequívoca. Tú estás a cargo de la vigilancia, hermano. Cualquiera que ande husmeando por aquí tiene que pasar por mí primero. IRS. No hagas nada que yo no haría. Eso deja mucho espacio para la interpretación, jefe maestro. Exactamente. Cuando Daniel regresó a la sala de recuperación, Marcus estaba sentado en el suelo junto a la jaula de Atlas. Su mano descansaba sobre los barrotes para que el perro sedado pudiera sentir su presencia. El pastor alemán respiraba con calma, con la pata lesionada e inmovilizada en una férula compleja, y una vía intravenosa conectada a su pata delantera con una bomba que administraba dosis medidas de analgésicos. «Estás soñando», dijo Marcus en voz baja al oír a Daniel acercarse. «Le tiemblan las patas. Espero que estés soñando con correr, con estar completo de nuevo». Daniel se arrodilló a su lado y observó la cara del perro. Atlas, en efecto, estaba soñando. Sus ojos se movían bajo los párpados cerrados, sus orejas se movían con sonidos imaginarios. Volverá a caminar. El veterinario dijo que con los cuidados adecuados se recuperará por completo. No puedo brindarte la atención adecuada. Daniel, he estado pensando en todo lo que pasó esta noche y necesito que comprendas mi situación antes de que te involucres aún más. La voz de Marcus era tranquila pero resignada. No puedo pagarte la cirugía. No puedo permitirme faltar al trabajo para cuidar de Atlas, salvo que ya no tengo trabajo. Me despidieron hace 3 semanas cuando mi empleador decidió que mis ajustes por discapacidad eran demasiado caros. No puedo permitirme un abogado que se ocupe de los jardines. Ni siquiera puedo pagar el alquiler del próximo mes. Es bueno que quieras ayudar, pero esta es mi realidad. Con el tiempo, te darás cuenta de que soy un caso perdido y lo dejarás pasar. Todos lo hacen. Daniel permaneció en silencio durante un largo rato y observó al perro soñando. Cuando tenía 24 años, dijo finalmente, me quedé paralizado durante mi primera misión de combate real. Estábamos despejando una zona en Ramadi, y al doblar una esquina, vi a un insurgente con un AK apuntándome directamente al pecho. Quedé paralizado, completamente congelado. Mi líder de escuadrón, un jefe llamado Rodríguez, le metió 2 balazos al tipo antes de que pudiera disparar. Me salvó la vida. Entonces Rodríguez me agarró del chaleco antibalas, me arrastró a un lugar cubierto y me dijo algo que nunca he olvidado. Marcus inclinó la cabeza y escuchó. Me dijo, RS, tienes 3 opciones. Puedes rendirte e irte a casa, sabiendo que vivirás con esta duda el resto de tu vida. Puedes fingir que no pasó nada y probablemente ponerte a ti mismo o a alguien más en peligro la próxima vez. O puedes aceptar que eres humano, que el miedo es real y que la valentía no es la ausencia de miedo, sino hacer el trabajo de todos modos. Entonces me preguntó qué tipo de hombre quería ser. ¿Qué elegiste? Decidí quedarme. Terminé mi periodo de servicio, completé 2 más y finalmente pasé el proceso de selección para las unidades avanzadas. Pero la lección no tenía nada que ver con el combate. Se trataba del momento en que decides si eres de los que se rinden cuando las cosas se ponen difíciles o de los que perseveran incluso cuando sale caro. Daniel se levantó, le ofreció la mano a Marcus y lo ayudó a ponerse de pie. No estás perdido, Marcus. Eres un marine al que la vida le ha dado una mala mano, y aún así sigues en pie. Y no te ayudo porque espere algo a cambio. Te ayudo porque la alternativa sería simplemente rendirme y convertirme en alguien que no quiero ser. Así que escucha. Acepta mi ayuda sin remordimientos. Haré algunas llamadas y resolveré algunos problemas. Y juntos, nos aseguraremos de que los Jardín aprendan que las acciones tienen consecuencias. El sistema los protege. Solo hasta que alguien obligue al sistema a funcionar correctamente. Y Marcus, hacer que las cosas funcionen correctamente es, literalmente, mi trabajo. El domingo por la tarde, Marcus entendió lo que Richard Jardín había querido decir con sus declaraciones sobre las conexiones. Todo empezó con un correo electrónico de la empresa administradora de propiedades de su casero,
enviado a las 8:47 de la mañana con el asunto notificación de incumplimiento del contrato de arrendamiento y aviso de desalojo. El correo hacía referencia a una cláusula difícil de entender en su contrato de arrendamiento que prohibía tener mascotas que requirieran cuidado médico intensivo o representaran riesgos para la higiene. Se le ordenó desalojar el apartamento en un plazo de 72 horas o enfrentarse a un proceso de desalojo inmediato. El correo electrónico fue copiado a un bufete de abogados del que Marcus nunca había oído hablar. A las 10:15 de la mañana, una empleada del refugio de animales de Wilmington llamó a la puerta de Marcus. Había presentado una queja anónima alegando que su perro de servicio representaba un riesgo para la salud pública debido a cuidados inadecuados y condiciones insalubres. La empleada, una mujer de mediana edad que evidentemente consideró la queja inverosímil, explicó que debía inspeccionar el apartamento y documentar las condiciones de vida de Atlas. Pasó 20 minutos recorriendo el pequeño y meticulosamente limpio apartamento de Marcus, fotografiando el bebedero y la cama de Atlas, y le aseguró verbalmente que la queja era claramente infundada, a la vez que le informó que se había iniciado una investigación formal. A la 1:33 de la tarde, Marcus recibió una carta certificada de un bufete de abogados desconocido, Castellan, Whitmore y Associates, en representación del Coastal Carolina Marina Group. Le informaba que lo demandaban por difamación e interferencia injusta en las relaciones comerciales en relación con declaraciones falsas y maliciosas sobre Richard Jardine y su familia. La demanda solicitaba una indemnización de $15,000 e incluía una solicitud de una orden judicial preliminar que le prohibía a Marcus contactar a la familia Jardine o hablar públicamente del incidente hasta que se resolviera el caso civil. Y a las 3 de la tarde, el sargento Kyle Morrison apareció en la puerta de Marcus con una sonrisa amistosa y un tono simpático, lo que inmediatamente alertó los instintos de Daniel. «Señor Thompson, soy el sargento Morrison del Departamento de Policía de Washington. Quería preguntarle personalmente sobre el incidente del viernes por la noche y asegurarme de que estuviera informado del estado de la investigación». Daniel estaba en el apartamento de Marcus cuando Morrison llamó a la puerta. De hecho, había estado esperando una visita oficial, pues había pasado la mañana investigando los negocios de Richard Jardine y descubriendo sus donaciones a la Liga Atlética de la Policía, su patrocinio del torneo anual de golf benéfico de la policía y el puesto de su esposa en la junta directiva de la Cámara de Comercio de la ciudad. «Sargento Morrison», dijo Daniel, abriendo la puerta del todo y extendiendo la mano cortésmente. «Daniel R.S. Di mi testimonio el viernes por la noche». La sonrisa de Morrison no se desvaneció, pero algo cambió en su mirada, una mirada calculadora y reevaluadora. «Ah, sí. El marine. Gracias por su declaración, señor R.S. Muy minucioso. Profesional». «Sargento mayor», corrigió Daniel con calma. «Y la documentación forma parte de mi formación. ¿Le gustaría pasar?» Se sentaron en la pequeña sala de Marcus. Morrison se sentó en el sillón, mientras que Daniel se colocó junto a Marcus en el sofá. Un gesto sutil y territorial que no pasó desapercibido para el policía. Morrison sacó una pequeña libreta, un gesto que pretendía parecer oficial y tranquilizador. «Señor Thompson, quiero asegurarle que nos tomamos este incidente muy en serio. Los accidentes de atropello y fuga, especialmente cuando se trata de animales de asistencia, son una prioridad absoluta para nuestro departamento. Sin embargo, también quisiera informarles sobre los desafíos que enfrentamos en este caso en particular». «Desafíos», repitió Marcus con voz sin emoción. «Sí, señor. Verá, la declaración del sargento R.S. es útil, pero existen algunas deficiencias en las pruebas. La matrícula que documentó pertenece a un vehículo registrado a nombre de la familia Jardine. Sin embargo, Brandon Jardine afirma que el vehículo fue robado esa noche sin su permiso, ya que dejó las llaves en la residencia de estudiantes y alguien debió haber usado su coche sin autorización». «Eso no tiene sentido», dijo Daniel con calma. «Vi a Brandon Jardine al volante. Lo reconocí por su apariencia, su ropa y el tatuaje distintivo en su antebrazo izquierdo. Estaba a unos 20 metros de distancia y la iluminación era buena. Mi identificación es clara y certera». La expresión de Morrison mantuvo la compasión, pero su voz adquirió un tono ligeramente condescendiente, como quien explica verdades desagradables a civiles ingenuos.
Lo entiendo, sargento. Y reconozco su confianza en su observación. Sin embargo, los abogados defensores citarán la visibilidad, la alteración de la percepción debido al estrés y la posibilidad de una identidad errónea. Estos casos son difíciles de procesar, incluso con las mejores pruebas. Entonces no lo arrestarás, dijo Marcus en voz baja. O sea, necesitamos construir un caso sólido antes de hacer nada. La Fiscalía tiene estándares muy altos para el procesamiento, especialmente en casos que involucran a familias prominentes de la zona. Si nos precipitamos y el caso fracasa en los tribunales, Brandon Jardine se saldrá con la suya. Pero si tenemos paciencia, reunimos más pruebas, encontramos más testigos o vídeos de vigilancia de negocios de la zona, entonces estaremos construyendo algo que no se puede desestimar. ¿Cuánto tiempo tardará esto?, preguntó Daniel, aunque ya sabía la respuesta. Estas pruebas suelen tardar entre 30 y 90 días, a veces incluso más. No es lo ideal, entiendo tu frustración, pero así es el proceso. Procedimiento legítimo, repitió Marcus con amargura. Mientras tanto, me están desalojando, me están demandando por difamación y me están investigando activistas por los derechos de los animales. Todo en menos de 48 horas tras rechazar el dinero de Richard Jardine para silenciarme. ¿Y quieres que crea que es pura coincidencia? La expresión de Morrison se endureció ligeramente, y la máscara de compasión desapareció. Señor Thompson, no sé nada de sus problemas legales personales. Son asuntos civiles y no son competencia de la policía. Lo que sí sé, sin embargo, es que las acusaciones contra familias adineradas que abusan de su influencia, sin pruebas, pueden considerarse difamación. Le recomiendo encarecidamente que tenga mucho cuidado con sus declaraciones públicas. ¿Es una amenaza, sargento?, preguntó Daniel con voz tranquila, pero la temperatura en la habitación bajó varios grados. Este es un consejo. Un consejo amable de alguien que comprende estas situaciones. Señor Thompson, ha pasado por una experiencia traumática. Su perro de servicio resultó herido. Está bajo presión financiera y estoy seguro de que está muy emocionado. A veces, en situaciones como estas, lo más sensato es aceptar una compensación adecuada. Al fin y al cabo, el orgullo no paga las facturas médicas ni los honorarios legales. Ha venido a hacerte la misma oferta, le dijo Daniel a Marcus en voz baja. Con un empaque diferente, pero el mismo trato. Quieren que firmes la autorización y desaparezcas sin dejar rastro. Morrison apretó la mandíbula. Sargento Reese, me gustaría darle un consejo. Está de permiso, en una ciudad sin raíces, y se está entrometiendo en un asunto civil que no le incumbe. He investigado procedimientos estándar de verificación de testigos, y sé que pertenece a una unidad especial. Una unidad que valora la discreción. Una unidad que, presumiblemente, no ve con buenos ojos que sus miembros llamen la atención ni se involucren en disputas locales. La amenaza era sutil pero clara. Cualquiera que causara problemas haría que Morrison se pusiera en contacto con el comando de Daniel. Daniel sonrió, y era la mirada fría y depredadora de alguien que había jugado este juego antes con apuestas mucho más altas. Sargento Morrison, agradezco su preocupación por mi carrera. Sin embargo, quisiera aclarar algunas cosas. Primero, ya he informado a mis superiores de mi participación en este caso. Segundo, mi declaración consta en actas y estoy dispuesto a testificar bajo juramento en cualquier procedimiento penal o civil. Tercero, conozco a fondo cómo se documentan, aseguran y protegen las pruebas contra manipulaciones o supresiones. Y cuarto, sacó su celular del bolsillo y lo colocó sobre la mesa de centro entre ellos. Esta conversación se está grabando. Al igual que mi declaración al oficial Campbell. Al igual que mi encuentro con Richard Jardine en la clínica veterinaria. Considero esencial una documentación exhaustiva. Morrison miró fijamente el teléfono, luego a Daniel. Su expresión facial alternaba entre ira, cálculo y finalmente respeto cauteloso. Se equivocan, dijo en voz baja, poniéndose de pie. Los dos. No es buena idea enemistarse con los Jardine. Yo tampoco, dijo Daniel simplemente. Después de que Morrison se fue, Marcus permaneció sentado en silencio durante un largo rato, con las manos entrelazadas entre las rodillas. No puedo ganar esto, dijo finalmente. Te das cuenta, ¿verdad? Me van a echar, van a confiscar Atlas.
E incluso si por algún milagro logramos acusar a Brandon Jardine, me van a cobrar los honorarios legales hasta que me rinda. Así es como operan. Así es el poder. Así funciona el poder cuando nadie contraataca, corrigió Daniel. Pero no estás solo en esta lucha. Y Marcus, acaban de cometer su primer gran error táctico. ¿Qué error? Dieron por sentado que cedería ante la presión. Dieron por sentado que nunca documentaría sus represalias. Y dieron por sentado que no tenía recursos. Daniel tomó su teléfono y revisó sus contactos. Conozco periodistas especializados en historias sobre veteranos de guerra. Conozco abogados que se encargan de casos de violación de derechos civiles pro bono para combatir este tipo de abuso sistémico. Conozco organizaciones de veteranos que defienden historias sobre veteranos discapacitados oprimidos por familias adineradas con vínculos corruptos con la policía. Los Jardine creen que están luchando contra un ciego y un desconocido fugitivo. No se dan cuenta de que se han enfrentado a una red que abarca a toda la comunidad militar. ¿Lo harías? ¿Lo harías público? Todavía no. Primero, intentaremos algo inesperado. Daniel marcó un número y esperó a que se estableciera la conexión. Richard Jardine se cree intocable porque controla las estructuras de poder locales. Pero hay algo más importante para hombres como él que el poder, la reputación. Y voy a presentarle el concepto de presión estratégica. La persona del otro lado de la línea respondió la llamada y la voz de Daniel ahora sonaba profesional y formal. Capitán Chen, soy el sargento Reyes. Necesito activar el plan B. Se están vengando de la víctima y la policía local está comprometida. Sí, señora. Lo he documentado todo. ¿Cuánto tardará su contacto civil en hacerse cargo del caso? Él escuchó, asintió y le dirigió a Marcus una mirada que parecía una sonrisa. 48 horas es perfecto. Muchas gracias, señora. La abogada se llamaba Rebecca Park y llegó al apartamento de Marcus el lunes por la mañana con la determinación de un misil que apunta a su objetivo. Tenía poco más de 40 años, era coreano-estadounidense y vestía un elegante traje pantalón gris oscuro que denotaba competencia y autoridad. Llevaba un maletín de cuero que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Marcus y dedicó exactamente 45 segundos a palabras amables antes de ponerse manos a la obra. Señor Thompson, he revisado todo lo que me envió el sargento Reyes, la declaración del testigo, las grabaciones, el relato de las represalias. Quiero ser completamente franca con usted, tiene excelentes posibilidades de éxito tanto en un juicio penal como en una demanda civil. Sin embargo, los casos sólidos requieren cooperación, documentación, lo más importante, disposición para luchar cuando las cosas se ponen difíciles. Dejó su maletín sobre la mesa de la cocina y sacó una tableta. El sargento Reyes mencionó que está considerando rendirse. Antes de tomar esa decisión, permítame explicarle de qué se trata todo esto y cuáles son sus opciones. Marcus se sentó frente a ella. Daniel se quedó detrás de él como un centinela. Atlas yacía junto a ellos en su caja de transporte, sus ojos oscuros observando al extraño con la atención de un perro de trabajo que evalúa el peligro. Rebecca abrió un documento en su tableta. Richard Jardine es el director ejecutivo de Jardine Maritime Holdings, una empresa con ingresos anuales de aproximadamente $47 millones. Es propietario de 6 puertos deportivos, 3 restaurantes frente al mar y tiene contratos de desarrollo para 2 grandes proyectos de uso mixto actualmente en fase de planificación. Tiene buenos contactos políticos, estabilidad financiera y un historial comprobado de uso de tácticas de intimidación cuando se le cuestiona. ¿Se supone que esto me hará sentir mejor al pelear con él?, preguntó Marcus secamente. Esto pretende mostrarles que, en cierto modo, es vulnerable. Rebecca pasó a otra pantalla. Hombres como Jardine construyen imperios basándose en su reputación y sus conexiones. Sus negocios dependen de los permisos municipales, las regulaciones ambientales y la financiación de bancos que se preocupan por su imagen pública. Sus proyectos de construcción requieren el apoyo de la comunidad, los votos del ayuntamiento y la confianza de los inversores. Todo eso es frágil cuando se somete a la presión adecuada. Consultó un artículo de periódico. Hace 3 años, una ex empleada de Jardine Maritime Holdings fue demandada por despido injustificado tras denunciar acoso sexual por parte de un gerente.
El caso se resolvió extrajudicialmente mediante un acuerdo de confidencialidad. Hace 2 años, una organización ambiental presentó denuncias sobre la construcción ilegal de un muelle en uno de sus puertos deportivos. Esta demanda fue desestimada después de que Jardín hiciera importantes donaciones a organizaciones locales de conservación. El año pasado, un contratista presentó una reclamación por seguridad laboral porque Jardín se negó a pagar el trabajo realizado. Este caso se resolvió discretamente después de que los abogados de Jardín bombardearan al contratista con solicitudes de pruebas hasta que ya no pudo seguir adelante con el caso. Marcus sintió un cambio en el pecho. No era exactamente esperanza, sino un primer atisbo de posibilidad. Entonces quieres decir que sigue un patrón. Digo que está demostrado que usa su riqueza y sus conexiones para evadir responsabilidades. Y digo que este patrón se convierte en una historia cuando la cuentan las personas adecuadas. Rebecca miró alternativamente a Marcus y a Daniel. El sargento Reese le pidió un favor a un juez militar, que resulta ser amigo mío. El capitán Chen y yo trabajamos juntos hace 5 años en un caso de fraude de un contratista militar. Cuando me contó su situación, me interesé. Cuando vi las pruebas que Daniel documentó, me convencí. Este es precisamente el tipo de casos que mi bufete acepta, porque firmas como la mía necesitan casos que defiendan a gente como Richard Harding. No puedo permitírmelo. Pro bono, interrumpió Rebecca. No hay honorarios a menos que lleguemos a un acuerdo o a una sentencia civil, e incluso entonces no pagará nada. Nosotros cubriremos todos los costos. Este es el tipo de caso que acapara titulares, sienta precedentes y recuerda a otras familias adineradas que no pueden explotar a personas vulnerables con impunidad. Mi bufete se hace notar, usted obtiene justicia y Jardín rinde cuentas. Todos ganan, excepto quienes merecen perder. Daniel se inclinó hacia adelante con los brazos cruzados. ¿Qué táctica estamos siguiendo? Rebecca sonrió, y Daniel pensó en el plan operativo de los comandantes. Una campaña multifacética. Primero, las fuerzas del orden. Evitamos por completo a la policía de Wilmington y transferimos el caso directamente a la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte y a la Unidad de Integridad Pública de la Fiscalía. Atropellos y fugas, conducción en estado de ebriedad, intimidación de testigos. Estos son cargos graves, y combinados con pruebas de corrupción dentro de la policía local, las autoridades estatales se darán cuenta rápidamente. Pasó a otra pantalla. Segundo, una demanda federal por violación de derechos civiles. El señor Thompson es un veterano discapacitado cuyos derechos civiles fueron violados por una conspiración entre ciudadanos y las fuerzas del orden. Esta es una causa de acción legal según el título 42 del Código de los Estados Unidos, artículo 1983. Presentamos la demanda en un tribunal federal, lo que significa que las conexiones locales de Jardín son irrelevantes. A los jueces federales no les interesan sus donaciones a la Marina. Tercero, presión pública. Trabajamos con asociaciones de veteranos, organizaciones de apoyo militar y los medios de comunicación para contar su historia. El perro de servicio de un veterano de la Marina discapacitado casi muere atropellado por un conductor ebrio. La víctima fue castigada por negarse a pagar su silencio. La policía local protegió a una familia adinerada. Este tipo de historias tienen gran repercusión en las redes sociales y en las noticias locales, especialmente en un estado con una fuerte presencia militar como Carolina del Norte. Marcus se sintió abrumado por la complejidad estratégica. ¿Cuándo empezamos? Ya lo hicimos. Presenté la denuncia federal esta mañana. El SBI recibirá nuestra denuncia y las pruebas esta tarde. Y he concertado una reunión para mañana por la mañana con el editor del Wilmington Star News. Les encantan las historias de corrupción local, y uno de sus periodistas de investigación es un veterano de la Infantería de Marina que sin duda se mostrará muy comprensivo con su caso. Jardín tomará represalias con medidas aún más severas, dijo Daniel en voz baja. El desalojo, la demanda, la investigación del refugio de animales, eso fue solo el principio. Si se da cuenta de que estamos agravando la situación, hará lo mismo. Por eso el señor Thompson ya no vive en este apartamento. Rebecca sacó una tarjeta de presentación y se la entregó a Marcus. He gestionado un alojamiento temporal a través de una organización sin fines de lucro para veteranos. Apartamento accesible, gratuito,
Disponible a partir de hoy. Nos aseguraremos de que se mude antes de la fecha límite de desalojo, lo que le quitará poder de negociación al casero de Harding. También estamos solicitando una orden de alejamiento contra Brandon y Richard Harding, y ya he contactado al director del refugio de animales para presentar una denuncia formal por represalias. ¿Has hecho todo esto desde anoche?, preguntó Marcus, atónito. He estado haciendo todo esto desde las 4:30 de esta mañana, después de revisar los archivos de Daniel. Señor Thompson, no acepto casos que no puedo ganar. Y no dejo que mis clientes sufran represalias solos. Se levantó y cerró su tableta. Ahora, en cuanto a su seguridad inmediata, Daniel mencionó que tiene 30 días de licencia, pero supongo que tendrá que volver a trabajar en algún momento. Faltan 28 días, confirmó Daniel. Entonces debemos actuar con rapidez. Les recomiendo que se muden hoy mismo a la vivienda de transición. Es un edificio seguro con control de acceso, con tarjeta y cámaras de seguridad. Además, pertenece a una organización de veteranos que tiene una postura muy estricta contra quienes dañan a veteranos discapacitados. Las tácticas de intimidación habituales de Harding no funcionarán. Durante las siguientes 6 horas, la mudanza se desarrolló con precisión militar. Daniel alquiló una camioneta, empacó las pertenencias de Marcus y lo transportó todo al nuevo apartamento, mientras Rebecca coordinaba con la organización de veteranos, solicitaba una orden de alejamiento y hablaba con los investigadores estatales. Para las 6 de la tarde, Marcus y Atlas se habían instalado en un apartamento limpio y moderno en el 8º piso de un edificio con vigilancia, y la orden de desalojo de su antiguo casero quedó sin efecto. A las 8 de la tarde, Rebecca recibió la confirmación de que el SBI de Carolina del Norte había iniciado una investigación sobre el accidente de atropello y fuga y la posible corrupción dentro de la fuerza policial en relación con el caso. A las 10 de la noche, Richard Harding recibió una llamada de su abogado informándole que estaba siendo demandado en un tribunal federal por violar sus derechos civiles, que los investigadores estatales estaban revisando el caso penal y que un reportero de Star News había dejado 3 mensajes solicitando comentarios sobre las acusaciones de intimidación de testigos y corrupción policial. Richard Harding tomó una decisión que los hombres poderosos suelen tomar cuando se ven desafiados. Decidió aplastar total, definitiva y públicamente la amenaza. La mañana del martes comenzó con la llegada de un agente judicial al edificio de apartamentos temporales con una nueva demanda. Richard Harding demandó personalmente a Marcus Thompson por causar intencionalmente angustia emocional, difamación y abuso de poder. Alegó que Thompson había inventado maliciosamente acusaciones contra la familia Harding para extorsionarla mediante demandas fraudulentas. La demanda exigía una indemnización de $50,000 y solicitaba una audiencia de emergencia para congelar los bienes de Thompson a la espera de una decisión. Fue un teatro. La demanda habría sido fácilmente desestimada, pero cumplió su propósito. Demostró que Harding podía abrir frentes legales más rápido de lo que Marcus podía defenderse de ellos, que podía verse obligado a comparecer ante el tribunal repetidamente, que podía generar papeleo, audiencias y mociones que consumirían tiempo y recursos. El martes por la tarde, Brandon Harding publicó una declaración cuidadosamente redactada en su cuenta de Instagram, que cuenta con 32,000 seguidores. En ella, afirmaba haber sido víctima de acusaciones falsas por parte de un veterano con problemas mentales que había intentado extorsionar a su familia. Estaba desconsolado porque su sincero intento de ayudar a alguien necesitado se había convertido en algo malicioso, y confiaba en que el sistema legal descubriría la verdad. La publicación incluía una foto de Brandon en un evento benéfico para niños enfermos, con un rostro que irradiaba compasión. La publicación se extendió como un reguero de pólvora por los círculos de redes sociales de Wilmington en cuestión de horas, y Marcus recibió mensajes de texto de números desconocidos, amenazas anónimas, acusaciones de fraude y afirmaciones de que estaba dando mala fama a los verdaderos veteranos. Pero el martes por la noche, Richard Harding cometió un error fatídico. Daniel había llevado a Atlas a dar un paseo lento y cuidadoso por la manzana, una sesión de fisioterapia prescrita por el veterinario. Ejercicio suave para prevenir la atrofia muscular mientras su cadera sanaba. El pastor alemán cojeaba visiblemente, apenas apoyando su pata lesionada, pero meneaba la cola alegremente ante la atención de su nuevo amigo y la oportunidad de finalmente salir después de días en una jaula.
Estaban regresando a la casa cuando Daniel notó el auto. Un Mercedes clase S plateado, con el motor en marcha, estaba aparcado enfrente. Cristales tintados, llantas caras, una placa de un concesionario de coches de lujo. El coche había estado allí cuando salieron a caminar 20 minutos antes, y seguía allí, con el motor al ralentí, alguien dentro observándolos. El entrenamiento de Daniel funcionó con precisión automática. Memorizó la matrícula, la marca y el modelo, y registró la posición del vehículo respecto a las salidas y las líneas de visión. No cambió de ritmo ni dio señales de haber notado nada. Simplemente continuó conduciendo a Atlas hacia la entrada del edificio, con la vista periférica siguiendo el Mercedes. Al llegar Daniel a la puerta, el coche se alejó de la acera y aceleró lentamente antes de doblar la esquina. Sin agresividad, sin una amenaza abierta, pero con un propósito inconfundible. Un mensaje: sabemos dónde estás. Daniel sacó su teléfono mientras el ascensor del edificio subía al 8º piso y le envió un mensaje a Rebecca. Jardín, un cómplice está observando la residencia temporal. Mercedes clase S plateado, matrícula NCR 9471. Vehículo observado el martes a las 6:45. No representa una amenaza inmediata, pero sugiere un patrón de acoso. La respuesta de Rebecca llegó antes de que se abrieran las puertas del ascensor. Documentación. Esto refuerza la solicitud de orden de alejamiento. No la acepte, pero siga documentando cada contacto. En su apartamento, Marcus escuchaba las noticias de la noche en su tableta con función de audio y su rostro estaba pálido. Daniel, necesitas escuchar esto. El reportaje trataba sobre Brandon Jardín, más específicamente sobre la controversia en torno a las acusaciones de un veterano anónimo y discapacitado que lo acusó de atropello y fuga. El reportaje incluía una entrevista con Richard Jardín, quien habló concisamente sobre la personalidad de su hijo, la participación de la familia en los problemas de los veteranos y la trágica situación de los veteranos con enfermedades mentales, quienes a veces se sienten confundidos o inestables. Las preguntas del reportero fueron amables y empáticas, y el artículo en su conjunto parecía más un artículo publicitario que periodismo de investigación. Canal 7, dijo Marcus con amargura. La esposa de Richard Jardín forma parte del consejo de administración de la empresa matriz. Eso es precisamente contra lo que luchamos. Controlan la opinión pública. Daniel escuchó el vídeo 2 veces. Su expresión era indescifrable. Luego hizo una llamada. Rebecca, necesitamos acelerar nuestra estrategia mediática. Jardín acaba de comprar un anuncio en el Canal 7 y presenta a Marcus como un enfermo mental inestable. Necesitamos información alternativa de inmediato. Algo que no esté a la venta ni sea controlable. La voz de Rebecca era clara y nítida. Esta noche contactaré al experimentado periodista de Star News. Si logramos que informen sobre tu testimonio y los documentos relacionados con las represalias mañana, refutarán la versión de Jardín. Pero Daniel, ¿te das cuenta de que en cuanto lo hagamos público, esto se convertirá en una pelea a muerte? Jardín usará todos los medios a su alcance contra ambos. Daniel miró a Marcus, al agotamiento y la determinación reflejados en el rostro del hombre, y a Atlas, que yacía en su caja con las piernas vendadas y ojos confiados. Ya nos persigue. Al menos estamos contraatacando. El Wilmington Star News publicó la historia en la portada de su sección local el miércoles por la mañana con un titular que hizo que a Richard Jardín se le disparara la presión arterial cuando lo leyó en el desayuno. Veterano discapacitado enfrenta represalias después de rechazar un acuerdo extrajudicial en un caso de atropello y fuga que involucra a su perro de servicio. El artículo fue completo, profesional y devastador. El documento mencionaba a Brandon Jardín como conductor. Incluía el testimonio completo de Daniel, su documentación militar y una cronología detallada de los hechos. Documentaba el patrón de represalias, la demanda de desalojo, la denuncia por derechos de los animales y la demanda por difamación, todo ello en las 72 horas siguientes a que Marcus Richard Jardín rechazara su oferta de acuerdo. Rebecca Park fue citada extensamente, incluyendo su declaración. Este caso es un claro ejemplo de cómo las familias adineradas utilizan sus recursos para intimidar y silenciar a las víctimas que se atreven a exigir responsabilidades. El artículo incluía fotos, Marcus con Atlas antes del accidente,
de la página de Facebook de Marcus, la intersección donde ocurrió la colisión y una foto de Brandon Jardine, de su cuenta de Instagram, sonriendo en un baile universitario y sosteniendo una cerveza. Pero lo que impulsó la noticia mucho más allá del interés local fue el subtítulo. SEAL de la Marina presencia ataque y amenazas contra veterano. El reportero había entrevistado extensamente a Daniel, había verificado su servicio militar a través de canales oficiales y lo había citado. Servía a este país durante 17 años, codo a codo con hombres y mujeres que lo sacrificaron todo. Ver a un conductor ebrio casi matar al perro de servicio de un veterano discapacitado, y luego que ese veterano sufra represalias por buscar justicia. Ese no es el país que defendemos. Alguien tiene que defendernos. La historia se difundió en las redes sociales antes de las 8 de la mañana. A las 10 de la mañana, ya se había compartido 14.000 veces en Facebook y había sido recogido por sitios de noticias militares como Military, Comtask y Perpes informó al respecto, atrayendo la atención de organizaciones de veteranos de todo el estado. Los comentarios fueron unánimes y llenos de indignación. Indignación con los Jardine, apoyo a Marcus y admiración por la intervención de Daniel. Al mediodía, 3 medios de comunicación más se comunicaron con Rebecca y solicitaron entrevistas. Los productores de un programa regional de noticias expresaron interés en cubrir el caso. La sección de Carolina del Norte de Veteranos Estadounidenses Discapacitados emitió un comunicado apoyando a Marcus y exigiendo una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de corrupción policial e intimidación de testigos. Alrededor de las 2, los manifestantes se habían reunido frente a la sede de Jardine Maritime Holdings. No era una multitud numerosa, quizás unas 30 personas, pero sí suficientes para ser visibles. Veteranos uniformados, grupos de apoyo con pancartas, activistas locales que esperaban la oportunidad de desafiar la influencia de Jardine. Las pancartas decían, justicia para Atlas, protejan a nuestros veteranos, los Jardine deben rendir cuentas. Y a las 4 de la tarde, el imperio cuidadosamente construido por Richard Jardine comenzó a desmoronarse. La primera ficha de dominó en caer fue de carácter comercial. 3 negocios que habían alquilado espacio en el puerto deportivo de Jardine Maritime Holdings rescindieron sus contratos de arrendamiento y se reubicaron. Argumentaron como motivo preocupaciones sobre los valores de la empresa y su trato a los veteranos. Uno de los negocios era un popular restaurante frente al mar que atraía a muchos clientes sin cita previa. La pérdida del restaurante significó la pérdida del atractivo del puerto deportivo como inquilino principal. La segunda ficha de dominó en caer fue financiera. Un banco, en las últimas negociaciones para financiar el mayor proyecto de construcción de Jardine, exigió una reunión de emergencia para discutir la viabilidad del proyecto, dada la reciente cobertura negativa de la prensa. La frase, en jerga corporativa, significaba, nos preocupa que nuestra reputación se vea vinculada a la suya. La tercera ficha de dominó fue política. El concejal de Wilmington, quien había sido el mayor defensor de los permisos de construcción de Jardine, emitió una declaración pública expresando su preocupación por las acusaciones de conducta indebida e instando al fiscal municipal a revisar todos los proyectos en curso de Jardine para verificar su cumplimiento. En otras palabras, la situación política había cambiado y los responsables estaban abandonando el barco que se hundía. Pero la última y catastrófica ficha de dominó fue legal. A las 4:47 de la tarde, la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte registró la comisaría de policía de Wilmington y confiscó la computadora de trabajo del sargento Kyle Morrison, sus registros telefónicos y archivos relacionados con varios incidentes que involucraron a la familia Jardine durante los últimos 5 años. Aunque la orden de registro estaba sellada, la presencia de investigadores estatales en la comisaría no fue fácil de ocultar, y circularon numerosas especulaciones en redes sociales y medios de comunicación locales. A las 5:30 de la tarde, Morrison fue puesto en licencia con pago continuo de su salario hasta que concluyera la investigación. A las 6 de la tarde, el jefe de policía de Wilmington ofreció una conferencia de prensa en la que anunció plena cooperación con las autoridades estatales en la revisión de los procedimientos dentro del departamento y enfatizó que cualquier oficial que haya actuado de manera inapropiada será considerado responsable. Y a las 7 de la tarde, Richard Jardine estaba sentado en la oficina de su abogado y escuchó algo que nunca había oído en toda su vida adulta.
Richard, debes considerar seriamente un acuerdo extrajudicial. Inmediatamente. Antes de que las cosas empeoren aún más. ¿Peor? ¿Qué puede ser peor que tener investigadores estatales en la policía y manifestantes afuera de mi tienda? Su abogado, un hombre llamado Warren Castellan, quien había representado a Jardín durante 15 años, lo miró con la paciencia agotada de quien da malas noticias a un cliente que se niega a aceptar la realidad. La situación empeorará cuando la investigación del FBI descubra todos los demás casos en los que Morrison ha hecho que los problemas le favorezcan. La situación empeorará cuando los investigadores federales comiencen a examinar si este patrón constituye una conspiración criminal. La situación empeorará cuando sus socios comerciales e inversores comiencen a verlo como un riesgo. Y la situación empeorará cuando los jurados de un posible juicio civil se dejen influenciar por semanas de cobertura mediática que lo retratan como el villano. No soy el malo. Mi hijo cometió un error. Su hijo cometió un delito grave y usted intentó encubrirlo mediante la intimidación y la corrupción. La voz de Warren era áspera. Esto no es una excusa, Richard. Las pruebas lo demuestran. El testimonio del SEAL es irrefutable. Las grabaciones de sus conversaciones demuestran su intención de obstruir la justicia. La secuencia de eventos que condujo a la represalia de Thompson está documentada y es contundente. Si esto llega a juicio, ya sea penal o civil, perderá. La única pregunta es cuánto le costará. Entonces, ¿qué me recomiendas? Acuerdo completo. Cubrir los gastos médicos de Thompson, indemnizarlo por los daños causados y emitir una disculpa pública. Incluir a Brandon en un programa de rehabilitación. Aceptar una sentencia reducida, libertad condicional, servicio comunitario y terapia. Acepte el daño a su reputación ahora y reconstruya su imagen con calma durante el próximo año. Richard Jardín miró fijamente a su abogado, luego a las paredes de la oficina, que estaban cubiertas de libros de texto legales y diplomas enmarcados que representaban décadas de experiencia en la solución de problemas, y sintió la extraña sensación de estar acorralado por personas que no podían ser compradas ni intimidadas. ¿Y si me niego? Entonces te arriesgas a una demanda federal por derechos civiles, donde el demandante es un veterano ciego del Cuerpo de Marines, representado por un abogado que nunca ha perdido un caso así, donde el testigo clave es un SEAL de la Marina con condecoraciones de combate, y donde los jurados han pasado meses leyendo sobre cómo intentaste destruir a un veterano discapacitado para proteger a tu hijo borracho. Richard, llevo 32 años como abogado. Sé lo que hacen los jurados en estos casos. No otorgan daños y perjuicios, envían una señal. Puedes considerarte afortunado si tu empresa sale indemne. Richard Jardín hizo la llamada a las 8:15 de la tarde y marcó un número al que había jurado no llamar nunca. Señora Park, le habla Richard Jardín. Creo que es hora de que hablemos de una solución a esta situación. La audiencia de conciliación se celebró el viernes por la mañana en una sala de conferencias neutral del Tribunal Federal. Un juez especializado en mediación de casos complejos de derechos civiles presidió la audiencia. Richard y Brandon Jardín se sentaron con su equipo legal a un lado de la mesa. Estaban tan destrozados que su riqueza no podía ocultarlos. Marcus y Daniel se sentaron frente a ellos con Rebecca Park. Atlas yacía en silencio a los pies de Marcus. Su pierna lesionada aún estaba enyesada, pero sanaba a buen ritmo. Rebecca presentó las condiciones con la precisión clínica de alguien que había planeado este resultado desde el principio. Brandon Jardín se declararía culpable de conducir ebrio, delito menor, y de atropello y fuga con lesiones corporales, delito grave. Aceptaría una sentencia suspendida de 18 meses, realizaría 200 horas de servicio comunitario con organizaciones de veteranos. Participaría en un programa de tratamiento contra el alcohol y estaría en libertad condicional durante 5 años. Su licencia de conducir sería revocada por 3 años. La declaración de culpabilidad quedaría registrada permanentemente en sus antecedentes penales. Richard Jardín reembolsaría a Atlas todos sus gastos médicos, por un total de $11,347. Pagaría a Marcus Thompson $150,000 en daños y perjuicios por angustia emocional, pérdida de ingresos y violación de sus derechos civiles. Emitiría una disculpa pública y reconocería que las acciones de su familia fueron incorrectas y que las acusaciones de Marcus Thompson eran verdaderas y justificadas.
Jardín Maritime Holdings donaría $50,000 a Freedom Service Dogs, la organización que entrenó a Atlas. Esta suma está destinada específicamente al entrenamiento de perros de asistencia para veteranos discapacitados. Todas las demandas civiles interpuestas por los Jardín contra Marcus serían desestimadas definitivamente. Una orden de alejamiento permanente les prohibiría a los Jardín cualquier contacto con Marcus y cualquier intromisión en su vida. Y finalmente, la condición por la que Rebecca había luchado con más ahínco. El sargento Kyle Morrison renunciaría al departamento de policía de Wilmington con efecto inmediato, renunciando a su pensión, en virtud de un acuerdo separado con el SBI para evitar ser procesado por obstrucción de la justicia y corrupción. Richard Jardín firmó el contrato con manos temblorosas. Su rostro estaba gris, con esa clase de derrota que te invade cuando te das cuenta de que el dinero no lo soluciona todo. Brandon permaneció sentado en silencio a su lado. Su arrogancia inicial había dado paso a la mirada vacía de un hombre cuyo futuro acababa de cambiar para siempre. El juez examinó los documentos, confirmó que todas las partes habían entendido los términos y declaró que el acuerdo era vinculante y ejecutable. Todo terminó en 45 minutos. Después, Marcus se quedó en el pasillo del juzgado con Daniel y Rebecca, Atlas presionado contra su pierna, tratando de comprender qué había sucedido. ¿De verdad se acabó?, preguntó en voz baja. La batalla legal ha terminado, confirmó Rebecca. El acuerdo es legalmente vinculante. El dinero se transferirá a tu cuenta en 7 días hábiles y los Jardín ya no podrán hacerte daño. Estás a salvo. Atlas está a salvo. Y tienes suficiente dinero para estabilizar tu vida, encontrar un nuevo apartamento y cubrir tus gastos mientras planeas tus próximos pasos. Marcus giró el rostro hacia Daniel, con los ojos ciegos húmedos por las lágrimas que había contenido durante días. No sé cómo agradecerte. No me conocías. No tenías motivos para ayudarme. Pero me defendiste cuando nadie más lo hizo. Y no me dejaste cuando las cosas se pusieron difíciles. Me devolviste la vida. Daniel se sintió incómodo ante la gratitud, ante la carga emocional en la voz de Marcus. Tú habrías hecho lo mismo. Ya lo hiciste en la provincia de Kandahar cuando te pusiste el uniforme y te dedicaste a proteger a personas que no conocías. Era simplemente un favor que querías devolver. Fue más que eso. Me recordaste que no estoy solo. Que el sistema puede funcionar si alguien lo obliga. Que la justicia es posible. Marcus extendió la mano y Daniel la estrechó. Palpó las callosidades y las cicatrices de un hombre que había sobrevivido más de lo que nadie debería tener que soportar. Rebecca miró su teléfono y luego a Daniel. Star News quiere una entrevista de seguimiento para comparar. Mañana publicarán un artículo sobre los resultados. ¿Te parece bien que te citemos? Daniel pensó un momento y asintió. Una cita. Solo una. ¿Qué te gustaría decir? Pensó en Rodríguez Enramadi, en el momento que definió su carrera, en la elección entre rendirse y perseverar. Hay que decirlo. En un mundo donde el poder protege al poder, la justicia necesita a alguien dispuesto a defenderla. Hoy, el sistema funcionó porque la gente se negó a permitir que fallara. Eso no es heroísmo, es deber cívico. Y todos pueden contribuir cuando presencian una injusticia. Las vacaciones de Daniel terminaron un sábado por la mañana a principios de octubre, con la costa de Carolina bañada por la dorada luz del otoño. Había pasado la semana anterior ayudando a Marcus a mudarse a un nuevo apartamento, uno permanente, asequible y accesible, y observando la progresiva recuperación de Atlas, posible solo gracias a la excelente atención veterinaria y el cariño. El pastor alemán aún cojeaba, necesitaba fisioterapia y tenía movilidad limitada, pero había recuperado el brillo en sus ojos y la confianza de un perro de trabajo que sabía cuál era su propósito se fortalecía cada día. Marcus estaba en el estacionamiento de su nuevo edificio, con Atlas a su lado en silencio, esperando para despedirse del hombre que lo había cambiado todo. La maleta de Daniel estaba en su coche de alquiler. Lo llamaban de vuelta a Virginia Beach para una reunión informativa y un traslado, y los 30 días que al principio le habían parecido interminables se habían desvanecido como la niebla de la mañana. ¿Me mantendrás al tanto de cómo va?, preguntó Daniel. La pregunta lo incomodó porque a ninguno de los dos se le daba bien hablar de temas emotivos. Semanalmente, prometió Marcus. El progreso de Atlas, las citas de fisioterapia,
el programa de capacitación laboral al que Rebecca me ayudó a entrar. Todo. Y Daniel, lo digo en serio. Me has traído más que solo justicia. Me has dado la esperanza de que todavía hay personas que se preocupan por los demás, que actúan, que se niegan a permitir que los poderosos opriman a todos a su paso. Al final habrías encontrado esa esperanza. Eres más fuerte de lo que crees. Quizás. Pero no lo habría encontrado a tiempo. Marcus se agachó, buscando con la mano la cabeza de Atlas con la precisión inconsciente de miles de horas de colaboración. Ambos te debemos la vida. Si alguna vez necesitas algo, y me refiero a cualquier cosa, llámame. No me importa si tengo que volar por todo el país. Me defendiste cuando nadie más lo hizo. Haré lo mismo por ti. Daniel sintió una punzada en el pecho. La soledad que lo había llevado a Wilmington hacía un mes comenzaba a disiparse. Había trabajado solo durante tantos años, confiando solo en su equipo, que había olvidado lo que se sentía al forjar relaciones fuera del ámbito militar. Marcus no era un camarada ni un objetivo de misión. Simplemente era un buen hombre al que el destino le había dado una mano dura y que había luchado para salir adelante con valentía y dignidad. «Cuida bien de tu compañero», dijo Daniel, señalando a Atlas con la cabeza. «Es un buen perro. El mejor que he visto en mi vida». «Aprendió de la mejor persona que conozco», respondió Marcus. «Buen viaje, Daniel. Y muchas gracias por todo». Se dieron la mano por última vez y Daniel subió a su coche. Mientras se alejaba, miró por el retrovisor y vio a Marcus de pie en el aparcamiento, con una mano levantada en señal de despedida, y a Atlas erguido a sus pies. Una sensación que no había experimentado en años lo invadió, la satisfacción de que sus acciones hubieran tenido un significado más allá de los parámetros de la misión y el éxito operativo. El Star News publicó un artículo de seguimiento el domingo siguiente, destacando el acuerdo y sus consecuencias. Mencionaba que Brandon Jardine había comenzado su servicio comunitario en un centro de rehabilitación para veteranos, que Richard Jardine había emitido una disculpa pública, que generó tanto escepticismo como aprobación, y que Marcus Thompson había sido contratado como consejero de pares para veteranos discapacitados a través de una organización sin fines de lucro contratada por el Departamento de Asuntos de Veteranos de E.U. La historia terminó con la cita de Daniel sobre llenar el vacío, y en cuestión de horas se compartió en las redes sociales militares, fue citada por organizaciones de veteranos y se citó en un editorial sobre la responsabilidad cívica y la importancia de que los testigos no miren hacia otro lado cuando ocurre una injusticia. La verdadera solución, sin embargo, ocurrió silenciosamente, en los pequeños momentos que no aparecen en los titulares. Marcus regresó al grupo de apoyo para veteranos al que había asistido la noche en que Atlas se lesionó, pero esta vez no se quedó callado. Contó su historia, el accidente, la represalia, la lucha, la victoria, y observó cómo los demás veteranos del círculo se enderezaban, con expresiones que pasaban de la resignación a la esperanza. Una de ellas, una mujer que llevaba 3 años luchando contra la denegación de su solicitud de prestaciones, le pidió a Marcus la información de contacto de Rebecca Pack. Otro, un hombre que había presenciado discriminación laboral pero que había tenido demasiado miedo de denunciarla, preguntó cómo documentar adecuadamente las pruebas. Marcus se dio cuenta de que su historia no se trataba solo de justicia personal. Se trataba de mostrar a los demás que la resistencia es posible, que los sistemas pueden verse obligados a funcionar, que los poderosos no son intocables cuando la gente común se niega a permanecer en silencio. Durante los 4 meses siguientes, Atlas se recuperó por completo, recuperando la función de su cadera y retomando su labor como guía y compañero de Marcus con la misma dedicación de siempre. La cicatriz en su pata trasera se convirtió en otra señal de supervivencia, y Marcus a veces la acariciaba con los dedos, recordando la noche que lo cambió todo. Daniel regresó a su unidad, fue desplegado 2 veces más al año siguiente y llevaba consigo el recuerdo de Wilmington como prueba de que su servicio había significado más que simples operaciones encubiertas y éxitos tácticos. Se mantuvo en contacto con Marcus mediante correos electrónicos y mensajes de texto ocasionales, tras su recuperación y el creciente compromiso de Marcus con los veteranos discapacitados. Cuando los SEAL más jóvenes de su unidad le preguntaron por qué parecía tan cambiado después de su baja, menos atormentado y con los pies en la tierra, les dijo la verdad. A veces las misiones más importantes ocurren cuando no estás desplegado.
cuando solo eres testigo y decides actuar en lugar de mirar hacia otro lado. En un mundo donde la riqueza y las conexiones a menudo protegen a los poderosos de las consecuencias de sus actos, la historia de Marcus Thompson sirve como recordatorio de que la justicia no es algo que se da por sentado. Requiere valentía. La valentía de las víctimas que se niegan a ser silenciadas a pesar de la intimidación y las represalias. La valentía de los testigos que defienden a las víctimas cuando sería más fácil alejarse. La valentía de abogados, activistas y ciudadanos que creen que el sistema debe funcionar para todos, no solo para quienes pueden permitirse manipularlo. La conducción en estado de ebriedad de Brandon Jardine casi mató a un perro de servicio y destruyó la vida de un veterano discapacitado. Gracias al dinero y los contactos de su padre, el crimen casi pasó desapercibido. Pero no habían considerado una variable crucial. Un desconocido entrenado para reconocer amenazas, obtener pruebas y mantenerse firme incluso cuando requería sacrificio. Daniel Reyes no era un héroe. Habría rechazado esa etiqueta de plano. Simplemente fue alguien que reconoció la injusticia y decidió que su propio bienestar era menos importante que hacer lo correcto. Eso no es nada extraordinario. Eso es civismo. Así se ven las comunidades cuando la gente se niega a quedarse de brazos cruzados ante la crueldad. Si esta historia te conmovió, compártela. Si conoces a alguien que sufre injusticia, sé su voz, su testigo, su defensor. Documenta todo. Mantente firme cuando la presión aumente. Conéctalo con servicios de apoyo y personas que puedan ayudarlo. Y siempre, siempre, protege a quienes no pueden protegerse a sí mismos, ya sea que caminen en 2 o 4 patas. Los poderosos no son intocables si la persona adecuada los observa. Y a veces solo se necesita una persona dispuesta a defenderlos para cambiarlo todo. Hasta la próxima. Recuerda, la valentía no es la ausencia de miedo. Es actuar a pesar de las consecuencias. Y el mundo cambia cuando la gente común toma esa decisión.